Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 37. La trama principal está a punto de estrellarse contra Sumeru. Esos dos memorandos le dijeron a Idris todo lo que necesitaba. La calma actual de Sumeru era solo superficial. El frente de tormenta ya estaba en el horizonte. La primera nota de Ganyu, el enviado de Liyue, lo desconcertó sobre todo. ¿Diplomacia? ¿De Liyue? La posición de Sumeru entre los 7 llevaba mucho tiempo en el fondo. Incluso Inazuma, a pesar de su aislamiento, tenía un dios capaz de dar un puñetazo en la mesa. ¿Sumeru? Una nación débil, un dios débil y una línea de líderes que confundían la altivez con la competencia. Entonces, ¿por qué Ganyu solicitaría una audiencia? Al percibir su confusión, Naida salió de las sombras y flotó frente a su escritorio. Gran sabio Idris, un rumor ha corrido por Liyue, dijo en voz baja. Lo desmintieron rápidamente, pero deberías escuchar la esencia. Entre los Kipsing de Liyue, incluso Ningguang es inferior al gran sabio de Sumeru. Idris parpadeó y resopló. Liyue debe estar muy bien alimentada si la gente tiene tiempo para inventar ese tipo de rumores. Naida sonrió, con un toque de mordacidad. El mero hecho de que se extendiera tanto que las autoridades tuvieron que reprimirlo, ya es un testimonio de tu trabajo reciente. Y Ningguang es, bueno, un talento más o menos reconocido por el ex arconte Geo. Idris arqueó una ceja. ¿Celoso? Irrelevante, sollozó. El último gran sabio del rey árbol y mi primer gran sabio no son títulos excluyentes. Idris, tu alquimia es milagrosa, y Eleazar ya no es un callejón sin salida, pero no te me escaparás de la mano tan fácilmente. Dejó que el pequeño dios de la hierba adoptara una postura sin morder el anzuelo y pasó al segundo memorando. Informe de campo de Inazuma. Un viajero rubio derrotó al Shogun Raiden. Se abolió el decreto de caza de la visión. El aislamiento se levantará de inmediato. Se reanudará el comercio marítimo. Así que el rubio había superado Inazuma. Siguiente parada, el abismo, y luego Sumeru. Claro, las rutas marítimas estaban abiertas, pero un viajero perfeccionista no pasaría por alto cofres sin abrir. Chasqueó la lengua. El informe ni siquiera especificaba qué rubio era, si hermano o hermana. Pronto saldría. Lo que importaba más era el corolario. Si el shogun había caído en un duelo, Scaramouche ya debería tener la electronosis en la mano. Lo que significaba que pronto se dirigiría a Sumeru. Y cuando llegara, se subiría a la máquina divina que la academia casi había terminado de construir antes de que Idris asumiera el cargo. Solo faltaba el núcleo, y Scaramouche encajaba a la perfección. Como villano consciente de sí mismo, Idris no se oponía por principio a un plan de creación divina. Siempre que el dios le sirviera. Naida lo estudió. Estás tramando algo aterrador. Esa expresión no es propia de una buena persona. No es nada, dijo con tono seco. Solo pienso en cómo recibir a la delegación de Liyue sin humillarme ni menospreciarla. Recibir invitados extranjeros es todo un arte. Entrecerró los ojos, mientras un plan se cristalizaba. Necesitaría el frente adecuado, la persona adecuada para marcar la pauta en cuanto Liyue entrara en Sumeru. E Idris tenía exactamente al candidato en mente. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 38. ¿Para qué sirve una cama ya menos que me la calientes? La idea le vino a la mente en un instante, e Idris se puso el abrigo y ya estaba a medio camino hacia la puerta. Gran sabio, es tarde. ¿Aún piensa salir? Naida ladeó la cabeza. Milímetros. Voy al gran bazar. Claro, si querías mostrar una nación a los invitados, los llevabas a donde el pulso sonaba más fuerte. Una multitud de puestos, farolas brillantes, risas y esa cadencia inconfundible de las danzas de Sumeru. Poder blando básico. ¿Vas a causarles problemas? Preguntó, repentinamente ansiosa. Todos los grandes sabios anteriores habían despreciado el caos de baja cuna del bazar y se habían esforzado por reprimirlo. Si él entraba esta noche, se encogió de hombros. Depende de su actitud. Si no me dan la cara, no fingiré ser educado. Saber dónde está cada uno es su trabajo, no el mío. ¿Estás bien? Esperar que seas amable es imposible. Suspiró y luego se suavizó. Pero deberías descansar. 3 días seguidos refinando píldoras te destrozaron la mente y el cuerpo, y solo dormiste unas horas. Ya es de noche.
Por favor, no dejes que todo el país se quede sin dormir. Él la despidió con un gesto, seco como siempre. ¿Y dejar a Sumeru con los fósiles decrépitos, o contigo? Un Sumeru mejor vale más que una siesta. No hay nada en esa cama que me interese. Él pasó junto a ella y luego arrojó la cuerda por encima del hombro, completamente inexpresivo. A menos que estés en esto para calentármela. Se fue antes de que las palabras terminaran de detonar. Naida se quedó paralizada, con las mejillas coloradas. Dormir si alguien te calienta la cama, hombre quisquilloso e imposible. Miró la colcha pulcramente doblada, luego la puerta por la que acababa de salir, aún entreabierta en un retazo de noche. Y lo dijiste. Así que no tengo muchas opciones, ¿verdad? De puntillas, el pequeño dios se deslizó hasta su habitación, se metió bajo las sábanas y se subió la manta hasta la nariz. Pequeño, serio, decidido a hacer algo útil por una vez. Idris, sin saber que su cama había adquirido un espíritu guardián, eligió un pasillo oscuro para reclamar silenciosamente su último pago del sistema. Había cambiado la trayectoria de Sumeru de nuevo. Desarrolló la alquimia y presentó una cura real para Eleazar sin sacrificar al gran señor. El sistema sonó, complacido. Sistema felicidades, anfitrión. Al reemplazar el martirio del rey árbol con alquimia, has alterado una trama importante. Recompensa. 1x sorteo de lotería. Resultado. Arma agonía de escarcha. Nota. Anteriormente una espada absolutamente maligna. Se ha purgado todo mi asma que corrompe la mente. Es segura de usar. Agonía de escarcha, ¿eh? Un arma adecuada era bienvenida. Le faltaba un medio de ataque realmente decisivo. Aún así, observó el nombre de la espada con una sonrisa torcida. Sistema, no esperabas que tomara esto y masacrara a Sumeru, ¿verdad? Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 39. Nilou, me gustaría alquilar tu lugar. Está bien. Si la maldición de la espada ha desaparecido, la trataré como una espada hermosa y malvada. Dicho esto, Idris sopesó el arma en su mano. Un villano portaba una espada siniestra, sin ninguna contradicción. Tras unas pruebas, descubrió que su visión dentro albergaba un compartimento para armamento personal. Perfecto. Hundió la agonía de escarcha en ese vórtice esmeralda. Ahora respondería a su llamada con solo pensarlo. Se dirigió hacia el gran bazar. Dentro del bazar, Zubair escuchó la petición de Nilou. Ayudar a difundir la noticia sobre la nueva división de alquimia que el gran sabio planeaba fundar en la academia. Zubair la miró con extrañeza. Nilou, recuerdas nuestra historia con la academia, ¿verdad? Frosty sería generoso. ¿Y ahora quieres que ascendamos al actual gran sabio? Nilou asintió. Sí. Si la división de alquimia se lanza sin contratiempos, beneficiará a todos. Al bazar y a Sumeru en general. Los 6 Darsans existentes llevan siglos calcificados. Añadir un séptimo revolucionará las cosas, así que quiero ayudar. No tendrás una razón personal, ¿verdad? Zubair arqueó una ceja. Es joven, capaz, implacable cuando hace falta y, siendo sinceros, guapo. Si dijeras que te gusta, no lo consideraría irrazonable. A su alrededor, algunos ancianos de la compañía tosieron diplomáticamente y luego asintieron como si esa fuera la única explicación lógica. Las mejillas de Nilou se sonrojaron. No. Él creó un método que salvó a mi amiga. Solo quiero dar a conocer la alquimia para que la división se establezca correctamente. Sigo sin estar de acuerdo con muchas cosas que ha hecho, pero no puedo negar lo que ha logrado. Eso, al menos, todos podían aceptarlo. Y Eleazar, y si esa pesadilla realmente tenía cura, entonces Sumeru estaba al borde de un milagro. Después de una pausa sobria, Zubair y los otros líderes intercambiaron miradas y asintieron. Bien. Ayudaremos a difundir el mensaje a partir de mañana, dijo Zubair. Si el gran sabio realmente trabaja por la gente, el bazar podrá responder al esfuerzo con esfuerzo. La sonrisa de Nilou floreció y luego un nítido aplauso y aplauso y aplauso se escuchó desde la entrada. La conversación se apagó como una vela apagada. Idris entró, sin prisa, y cada paso ensanchaba el silencio. El aire mismo parecía alejarse de su presencia. Esa presión imperial que ejercía estos días presionaba el entramado de luz de la linterna. A Nilou se le cortó la respiración. El bazar había sido durante mucho tiempo un saco de boxeo para los grandes sabios.
Incluso las visitas toleradas eran escasas. ¿Qué había venido a hacer? Idris terminó de aplaudir y dejó caer las manos. Bien. Escuché su conversación. Palabras sensatas. Eso significa que podemos hablar con más comodidad. En realidad, nadie sentía consuelo. Sonrió levemente. Zubair. Señorita Nilou. Todos. Relájense. No estoy aquí para tomar medidas drásticas. Estoy aquí para alquilar su local. ¿Alquilar nuestro local? Repitió Nilou, sobresaltado. Si exigieran que nos fuéramos, murmuró un anciano, lo creeríamos también. El tono de Idris se mantuvo sereno. Una delegación de Liyue llegará en unos días. Diplomacia formal. Tengo la intención de recibirlos aquí, en el Gran Bazar. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 40. Nilou, en realidad no te agrada el gran sabio, ¿verdad? Alquilar nuestro local para recibir invitados de Liyue. Hazlo más animado. Eso es lo que mejor se te da, ¿no? En eso, al menos, todos en el Gran Bazar estaban de acuerdo. Las cabezas se movían de un lado a otro. Ruido y color. Canciones, bailes, música en vivo, comida callejera. Podían convertir la noche misma en un festival. Nilou seguía preocupado. Gran sabio Idris, ¿está seguro de que es prudente recibir aquí a enviados extranjeros? No tienes por qué preocuparte, dijo Idris. Te estoy informando para que puedas prepararte y hacerlo bien. Si has olvidado cómo hacerlo, contrataré a los eremitas para que lo hagan. Tan directo como siempre. Sin embargo, sus palabras hicieron saltar el corazón. Si el bazar pudiera recibir invitados de estado, su antiguo estigma de barrio clandestino podría finalmente desaparecer. Si lo haces bien, añadió, no será la última vez que consigas el trabajo. Además, para que tu música suene profesional, toma esto. Le arrojó un Wallman musical a las manos de Nilou. Nilou le dio la vuelta al familiar dispositivo con forma de bote, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es? Wallman musical Sumeru. Si sus informantes están despiertos, ya conocen el nombre. Este fue uno de los primeros 50 de la línea de Alaitam. Demasiado pocos para venderse aún, perfecto para generar expectación. Tiene modo manos libres. Sube el volumen y se convierte en un altavoz portátil. Tus bailes sonarán mejor con un acompañamiento real. Esto es, Zubair y los líderes de la compañía se quedaron mirando. Los comerciantes habían estado murmurando que el Wallman podría marcar tendencia mundial. Un objeto de ese peso, entregado con tanta naturalidad. Esto cuenta para la tarifa del local, dijo Idris. El resto del alquiler se te entregará a domicilio. Se giró para marcharse, levantando una mano en un gesto perezoso. Espere, señor Idris, una pregunta. Hizo una pausa. Habla. Nilou se preparó. ¿Por qué elegirnos este lugar para albergar y promocionar su nueva división? La academia siempre ha menospreciado al bazar. Idris se encogió de hombros. No me molesto en explicártelo. No lo entenderías. Eres demasiado lento. De hecho, estaba eligiendo por una óptica política. Hospitalidad más cultura. Mostrar comida popular, calidez, costumbres locales. El bazar hizo las tres cosas a la vez. Tratar a Liyue con lujo aquí, y cuando él lo visitara, la etiqueta exigiría reciprocidad. Pero ¿por qué desperdiciar aliento cuando Nilou solo frunciría el ceño? Los labios de Nilou formaron un puchero furioso. Sus ojos brillaron de indignación. Aunque sea lento, no puedes decirlo sin más. Rió entre dientes, volvió a saludar y salió a la noche iluminada por los faroles. Detrás de él, Zubair y los ancianos no pudieron ocultar sus sonrisas de satisfacción. Nilou tampoco pudo evitar sonreír. Nunca imaginé que el gran sabio nos asignaría personalmente una recepción de estado, quizás porque estaba animado, Zubair soltó la broma. Ja. O quizá al joven gran sabio le cae bien nuestra señorita Nilou, así que nos dio el trabajo. Claro, claro, intervino otro líder, dándole un codazo. Vino él mismo, pagó por adelantado, la llamó señorita, y le entregó el Wallman. Me suena un poco a favoritismo. Las mejillas de Nilou se sonrojaron. No es así. Él solo es meticuloso con el trabajo. Eso es todo. Dijo Zubair arrastrando las palabras, claramente poco convencido, pero sonriendo. En cualquier caso, tenemos que organizar una recepción.
Equipo de música, prueben el modo manos libres. Personal de escenario, faroles y alfombras. Cocineros, preparen un banquete al estilo Sumeru. Si recibimos a Liyue, les mostraremos cómo se celebra en el bazar. Nilou apretó el Wallman contra su pecho, y su serenidad se transformó en determinación. Bien. Si vamos a hacer esto, lo haremos a la perfección. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 41. ¿En realidad calentaste la cama? Que eso es imposible. ¿Cómo podría el gran sabio Idris estar interesado en mí? Zubair solo había lanzado la línea como broma, pero a Nilou se le pusieron las orejas coloradas en cuanto la escuchó. Agarrando el Wallman musical, sintió su calor en las palmas como si tuviera corazón. Los líderes de la compañía intercambiaron miradas, ¡ay! Habían querido bromear, no, dar en el blanco. Aún así, un romance que empieza en la enemistad y termina en la devoción. No es inaudito, al menos en los libros. De cualquier manera, el bazar recordaría las instrucciones del gran sabio y se prepararía como si sus vidas dependieran de ello. Cerca del amanecer, Idris regresó a sus aposentos, frotándose la frente para aliviar el cansancio. Echó un vistazo a su cama y se detuvo. La colcha estaba ahí abultada. No puedo estar tan cansado, murmuró, acercándose. No había metido una almohada antes de irse. Se dio una palmadita en el bulto. Su palma se hundió en algo blando. Un leve sonido de sobresalto, como el de una cigarra, revoloteó desde adentro. Idris parpadeó. ¿Naida? Esta vez no hubo honoríficos, solo pura sorpresa. Una pequeña cabeza blanca emergió de entre las sábanas, con las mejillas encendidas. 4 miradas se cruzaron. Ella asintió levemente. Y lo que significaba que el lugar que acababa de tocar era maravilloso. Se acababa de convertir, posiblemente, en la primera persona de la historia en darle una paliza al dios de la sabiduría. Se recuperó rápidamente. Señorito Kusanali, ¿por qué estás en mi cama? Acurrucándose aún más, Naida murmuró algo a través de la colcha, con el rostro aún rojo. Por tu culpa. Dijiste que no descansarías bien a menos que alguien te calentara la cama. Así que lo hice. Ahora tienes que cuidarte y incluso con una visión, te desplomarás si no lo haces. Se deslizó más abajo hasta que solo se le vio el mechón de pelo. La vergüenza encarnada. Sí, sabía que bromeaba. Sí, lo hizo de todos modos. Así que no, el gran sabio no era el problema. Idris, por su parte, estaba impresionado, y no iba a desaprovechar la oportunidad. Levantó una mano para retirar la colcha, y en ese instante, sus ojos brillaron verdes. La manta la atravesó como niebla. En ese modo, su cuerpo consciente no permitía que nada la tocara. ¿Eh? ¿No eres una manifestación? Entonces, ¿cómo logré acariciarte? ¿Y cómo calentaste la cama? Ocúpate de tus propios asuntos. Ella se hinchó, se levantó del colchón y lo miró fijamente, todavía roja como una valla. Su mirada divertida se intensificó, lo que la hizo sonrojarse aún más. Con un resoplido nervioso, se escabulló a través de la pared. La cama está caliente. Si sigues sin descansar, me enfadaré. Su ira no asustaría a un Ilichurl, pero Idris estaba exhausto. Presionó una mano contra el edredón aún tibio, impregnado del tenue aroma a hierba fresca y se deslizó debajo. La fragancia, la suavidad, la calidez, el sueño lo invadió como una ola. Se desmayó en segundos. Durmió felizmente hasta el mediodía. Y en algún lugar más allá del muro, Naida sonrió, encantada de que finalmente hubiera descansado. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 2 comentario. Votar. Capítulo 42. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Si Idris aprendiera a relajarse un poco, Naida estaría encantada y mucho menos culpable. Así que, durante las siguientes noches, no dijo nada, solo se escabullía a su habitación antes de acostarse para calentarle la colcha. ¿El resultado? Idris se quedó dormido en cuestión de minutos y, para su disgusto, seguía durmiendo demasiado. Con el dios de la sabiduría saturando sus mantas de energía vital y deseando en silencio poder dormir hasta tarde, incluso un gran sabio tenía límites. No era como si pudiera activar su escudo divino y dormir una siesta en modo invulnerable. La dejó en paz.
Entre montones de monumentos conmemorativos de todos los rincones de Sumeru, dedicaba sus horas libres a perfeccionar la alquimia. Naida, por supuesto, echaba un vistazo y copiaba. A este paso, sería el segundo ser de Sumeru, no, la segunda deidad en dominar por completo la alquimia. Mientras tanto, las admisiones en la nueva facultad de alquimia estaban en pleno auge. Algunos intentaron causar problemas a propósito, pero el apoyo público fue abrumador. Los obstáculos se disiparon en cuestión de días. También vigilaba a los pacientes de escama marchita. Distribuyeron varias píldoras más, equivalentes a hornos, aunque por ahora solo eran suficientes para atender emergencias. Nadie se atrevía a apresurarlo. Él era el gran sabio. En Sumeru, no se le insiste al gran sabio. Se valora su ayuda. 2 o 3 días después, mientras revisaba los memoriales del día, 2 hechos lo hicieron reflexionar. Del enviado de Liyue, Ganyu. Gran sabio Idris, salvo incidentes, llegaremos a la ciudad de Sumeru al mediodía. Las rutas marítimas eran rápidas. El rubio y trabajador dios de los recados probablemente seguía abriéndose paso a través del abismo. El segundo informe borró la leve sonrisa de su rostro. Desde Tignar y Alaitam. Informe al gran sabio. Hoy, en el sur de Puerto Ormos y en partes de Pardis Diari, han aparecido conocimiento enlatado no registrado con contenido prohibido. Hemos incautado muchos en los últimos días, pero siguen apareciendo, como si una organización los estuviera produciendo en secreto. Desde el lanzamiento del Music Wallman, la mayoría de los manipuladores que conocían la antigua tecnología se han vuelto legítimos, y el mercado negro original prácticamente ha sido destruido. Aún así, las personas expuestas a estas nuevas latas caen en manía o en un sueño inexplicable. Hemos puesto en cuarentena a las víctimas y esperamos instrucciones. Ya empezó y él conocía la fuente. Los Fatui. Cualquiera que ingiriera ese conocimiento tabú sería transformado, reorientado como devoto de la máquina divina y de Scaramouche. Para convertirse en un dios, aún se necesitaba la adoración como combustible. Con la gnosis del Shogun Raiden ya en manos de Scaramouche, los Fatui le allanarían el camino a los creyentes. Pero los creyentes a quienes se les puede lavar el cerebro también pueden dejar de sufrir ese lavado. Con la alquimia en la mano, esto no era insuperable. Y Sumeru ya no era el Sumeru de la antigua escritura. La gente estaba más tranquila. Naida, por el momento, había dejado de lado el santuario de Surastana. Los polvorines domésticos se habían reducido a 2. El Fatui y el marchitamiento. Además, estaba Idris, que hoy en día estaba muy dispuesto a contraatacar. Que venga el viajero. Que Scaramouche se muestre. Idris quería ver qué intentarían en su Sumeru. Antes de eso, sin embargo, podría disfrutar de algo más ligero. Recibir a los invitados de Liyue. Al menos hasta que cierto rubio cazador de tesoros terminara de abrir todos los cofres entre el abismo y Gandharva Ville, Sumeru podría disfrutar de un poco de paz. Al día siguiente, un barco cargado de tesoros de Liyue atracaba en Puerto Ormos. Por fin, se alzaba el telón. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 43. Idris. Quizás debería robarle a Lisa y los juncos con tesoros de Liyue son de un tamaño mayor que los barcos comunes, así que avistar uno en Puerto Ormos fue trivial. Después de que los guías del puerto los hicieran pasar, 2 elegantes figuras subieron a la pasarela. Ganyu y Ningguang. Ganyu contempló la costa con ojos serenos y precisos. Así que esto es Puerto Ormos, no ha cambiado mucho desde mi última visita. Un instante. Aunque la seguridad ha mejorado. Recuerdo que había mercenarios causando problemas aquí. Con razón, Ningguang se estiró ligeramente, con la mirada brillante. El gran sabio Idris es considerado el más joven y el mejor de Sumeru en 500 años. Si no pudiera lograrlo, sería decepcionante. Ganyu solo sonrió. A decir verdad, si un 7 estrellas necesitaba ir al extranjero, normalmente era Kekin. Pero ese rumor Ningguang no es tan capaz como el gran sabio de Sumeru había despertado el orgullo en el puerto de Liyue. Sumado a eso, la meteórica reputación de Idris, la competitividad de Ningguang se encendió. ¿Gobernanza? Ella nunca perdería sin luchar. Ejem, murmuró Ganyu. Por favor, sé amable cuando lo encontremos. Es una ocasión diplomática. Conozco mis marcas de escenario, dijo Ningguang con ligereza. Indicó a los secretarios y escoltas de Miguel que desembarcaran. Y una voz gritó desde la cubierta. Oye.
No es justo. Este barco es mío. Navegamos hasta Sumeru y ustedes dos planean dejarme a bordo. Un parche en el ojo, una sonrisa, una presencia como un frente de tormenta. Beidou salió con las manos en las caderas. Ganyui silenciosamente dio un pequeño paso atrás, cediendo la palabra a Ningguang. Capitán Beidou, dijo Ningguang con suavidad, supuse que proteger el alcor era preferible a una aburrida sala de recepción. Ya basta, resopló Beidou. ¿Te preocupa que mi boca te haga sentir incómodo en el banquete? Bien. Me callaré cuando lo conozcamos. ¿Contento? Ningguang se pellizcó el puente de la nariz y luego cedió. Muy bien. Únase a nosotros. En la puerta de la ciudad de Sumeru, Idris esperaba inmaculado y sin prisas. Al acercarse el grupo de Liyue, dio un paso al frente con una sonrisa cortés. Bienvenidos, honorables invitados de Liyue. Ha pasado demasiado tiempo. Las tres mujeres se detuvieron medio segundo, era más joven de lo esperado y entonces la respuesta de Ningguang fluyó, cálida y formal. No esperábamos al gran sabio en persona en la puerta de la ciudad. Un recibimiento halagador. Ganyu añadió, entrecerrando los ojos. Y eres incluso más joven y más guapo que los retratos. Idris asintió, aceptando las cortesías con un suspiro. Para una bienvenida en la puerta se necesitaba a alguien con un verdadero prestigio. ¿El problema? La mayoría de los alguien de alto rango de Sumeru no tenían peso en el trío de poder de Liyue. Así que lo hizo él mismo. Otra vez. Precisamente por eso Naida temía que se agotara. Demasiadas cosas aquí requerían su intervención. Y ahora entendía por qué cada vez que Lisa acudía a Sumeru, la academia intentaba obligarla a volver a un puesto. A Sumeru le faltaban personas a las que realmente pudiera recurrir. Quizás debería ir a Mondstadt y cazar a la señorita Lisa Minzy yo mismo. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 44. Naida. ¿Estamos intentando poner los cielos patas arriba? Mientras observaba a Idris perderse en sus pensamientos, Naida, escondida en las sombras donde solo él podía sentirla, le susurró al oído, bromeando. Gran sabio, ¿en qué estás pensando? ¿Decidiendo que las chicas de Liyue son más bonitas que las nuestras? Después de perder contra él en debates demasiadas veces, decidió atacar lo que debería ser un punto débil. La afición de un joven por la belleza. Idris no mordió el anzuelo. Murmuró, tan plano como siempre. Estaba pensando, que cuando te deje salir, podrías venir a trabajar para mí. Sirve como nuestro enviado. Un dios de la sabiduría en la mesa diplomática, si eso no es sinónimo de cara, ¿qué lo es? Naida. No estás bien de la cabeza. ¿Por qué no pones los cielos patas arriba? Eres mi sabio. ¿Cómo me haces trabajar para ti? De acuerdo, todavía no, pero Naida estaba convencida de que sería suyo tarde o temprano. Ella estaba allí hoy para aprender a manejar la diplomacia de estado a estado, siguiéndolo silenciosamente como un viejo maestro encadenado de un cuento de cultivación. Idris dejó que su balbuceo se le escapara. Estrechó la mano que Ganyu le ofrecía con una sonrisa cortés. Bienvenido a Sumeru. En nombre de Liyue, gracias por la cálida recepción, respondió Ganyu. Él soltó sus suaves dedos sin demora, levantó una mano y dijo, si me sigues. Milímetros. Los visitantes lo siguieron. Entraron en el gran bazar. Zubair y Lou ya habían preparado el ambiente para una bienvenida acogedora. Fragantes bocadillos callejeros humeantes en bandejas, multitudes vestidas con sencillez pero llenas de energía, y luces de escenario en el corazón de la plaza. Festivas sin ser estridentes. Nilou estaba en el centro del escenario, sin bailar aún, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el lado de la plaza donde estaba Idris. Se dio cuenta. También decidió que no era ese el punto. Ganyu aspiró la escena y sonrió. Este lugar es muy diferente a los intercambios anteriores. La última vez que vine, hace décadas, el gran sabio me recibió en el santuario, bajo el árbol divino y dudó, diplomática. No es que estuviera mal equipado, solo y tranquilo. Como secretaria que, además, trabaja como enviada, pensó, nunca me gustaron esas salas de eruditos distantes que solo hacen lo que les plazca. Con el abismo sellado durante años, los lazos se habían desgastado. Solo ahora los renovaban formalmente. Beidou rió entre dientes con aprobación. He oído que al gran sabio le gusta la cultura de Liyue, así que nos trajo a un lugar animado. ¡Qué buen detalle!
Ningguang no agregó mucho, pero su pequeño gesto y sonrisa indicaron que estaba de acuerdo. Idris ahuecó las manos. Había oído que la gente de Liyue prefiere el bullicio, así que elegí este lugar. Espero que coman y se diviertan a gusto. En el perímetro, Kino estaba con el destacamento de Matra, observando cómo la calidez se extendía entre la multitud. El respeto brilló en sus ojos. Cuando el gran sabio propuso por primera vez acoger a Liyue aquí, le dijo a un oficial de patrulla, varias facciones de la academia se opusieron. ¿Y los ignoró? Preguntó el oficial. Siguió adelante, dijo Kino. Pensábamos que era deliberado. No lo era. Este lugar está hecho para la diplomacia, algo que ningún gran sabio anterior había notado. Y con la energía del bazar, podemos mostrar una muestra de la antigua cultura de Sumeru, ya que estamos. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@patreon. patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 45. Un evento diplomático, triple ganancia. Kino continuó informando a los Matra apostados alrededor del Gran Bazar. La antigua enemistad entre el bazar y la academia se resolvió en una noche. Los lugareños se sienten reconocidos. Los enviados de Liyue, honrados. Es una victoria doble y contundente. Echó un vistazo a la multitud iluminada por los faroles. ¿Y para el gran sabio? Es más que diplomacia. Es una oportunidad para unir a Sumeru. Reabrir lazos con Liyue para el comercio futuro y unir a nuestra gente en torno a una celebración compartida. 3 pájaros de un tiro. Los murmullos se extendieron entre la Matra y el cuerpo de los 30. Al explicarlo, la simplicidad del planteamiento resultó brillante. No pocas miradas se volvieron hacia Idris con franca adoración. Con Dios o sin Dios, con este gran sabio tal vez no importaba. Kino alzó su lanza e hizo su voto en voz baja. Por el poder del sumo sacerdote del desierto Hermanubis, yo, Kino, prometo servir al gran sabio. Mientras me queden fuerzas, no abandonaré las funciones del general Mahamatra. Un corredor se acercó corriendo, saludando. General, hay gente que no es enviada fuera del cordón robando los bocadillos gratis. ¿Los retiramos? Kino lo sopesó y negó con la cabeza. No. El sabio pidió que hubiera más ajetreo. Si no causan problemas, que se vayan los gorrones. Comprendido. 2 de esos gorrones exhalaban en perfecta sincronía cerca. Faruzan tiró de la manga de una chica somnolienta y despeinada. ¡Qué hombre tan considerado! Si no nos expulsan, aún podemos acorralar al gran sabio y preguntarle por qué me negó los fondos para mi investigación. Laila parpadeó con ojos legañosos. No estábamos aquí porque dijiste que no tenías dinero y que tenían comida gratis. Eso. También es cierto. Faruzan tosió y luego resopló. Le dejé varias solicitudes de financiación en el escritorio. Las tiró directamente a la basura. Escandaloso. He oído que pagó personalmente el alquiler de todo este evento. Bien, entonces lo comeré hasta dejarlo pobre. Que tenga dinero para los enviados, nada para rechazar mis subvenciones. Laila suspiró. Incluso medio dormida, se dio cuenta de que las decisiones presupuestarias y el alquiler del banquete no tenían relación. En fin, añadió Faruzan, más suave, querías preguntar por una pastilla contra el insomnio, ¿verdad? Dicen que este gran sabio tiene mal carácter, pero es un auténtico benefactor. Cuando termine la bienvenida, espero que no le importe que le tendemos una emboscada. Milímetros. Laila asintió, tan dócil como siempre, y se dejó llevar. En la mesa central debajo del escenario, Idris sentó a Ningguang, Ganyu y Beidou. Señorita Ningguang, charlemos mientras comemos y disfrutamos del espectáculo, dijo. Los asuntos de estado pueden esperar. Esta noche es para limpiar el polvo de su viaje. Qué considerado, respondió Ningguang con una sonrisa serena. Llegaron los platos. En el escenario, Nilou hizo una señal para que subieran el reproductor de música. Los ojos del trío de Liyue se iluminaron de curiosidad en cuanto apareció el dispositivo. Gran sabio, dijo Ningguang inclinándose hacia adelante con interés, tenemos mucha curiosidad por ese reproductor de música. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@patreon. patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 46. Alquimia. La píldora que preserva la belleza. Ningguang levantó la taza y dio un sorbo pausado.
He oído que estos reproductores de música tienen capacidad para más de 200 canciones excelentes, y vienen con auriculares que todavía funcionan fuera de Sumeru. Sonrió. Ni siquiera en Fontaine ni en Snetnaya hemos visto nada parecido. Compacto, pero útil para cualquier hogar. Cuando por fin salgan a la venta, espero que los primeros lotes se agoten al instante. Lo harán, dijo Idris. La fábrica se ha puesto en marcha y los trabajadores están capacitados. En medio mes podremos empezar las ventas formales. Maravilloso, dijo Ganyu, con su aplomo y la gracia de un diplomático. En Liyue lo esperamos con ilusión, añadió Ningguang. Dijiste que Sumeru está entrando en una nueva era. Quizás este jugador sea su emblema. Tal vez, respondió Idris. A decir verdad, el hardware no era la joya para él, sino las canciones. De los más de 200 temas, al menos una cuarta parte eran arreglos y composiciones de fans. Podrías criticar las historias de Teyvat todo lo que quisieras, pero calumniar a los músicos fans. Impensable. Claro, eso significaba que algunas canciones y contenían spoilers. Una vez que esos spoilers se divulgaran, quién sabía cuántas recompensas del sistema podría encadenar. Esa era la otra estrategia. Asociarse con Liyue para vender el dispositivo y, aún más importante, difundir la música por todo el mundo. Ahí era cuando la cosa se ponía divertida. Charlaron alegremente mientras comían, mirando de vez en cuando hacia el escenario donde había comenzado el baile de Nilou. Bañada por una luz tenue, Nilou se movía como un loto en flor, ingrávida, al ritmo de la música. Cada movimiento fusionaba elegancia y fuerza, como si ella y la melodía fueran una sola figura. Sus ojos brillaban de pasión. Con cada oleada de música, se transformaba, tierna como el agua, luego brillante como una llama, hasta que la belleza misma se sintió como si hubiera tomado cuerpo y pisado las tablas. Ganyu observó un momento y luego preguntó con curiosidad. Se ve incluso más radiante de lo que esperaba. ¿Es porque maneja hidro? Beidou negó con la cabeza. Lo dudo. Yelan también es hidro, y, sin ánimo de ofender, no es precisamente suave como un bebé comparada con el segundo joven maestro de comercio Feiyun. Ningguang rió. Cuidado, capitán. Di eso en casa y Yelan te cazará por diversión. Pero si no es la visión, ¿qué es? Idris sonrió. Alquimia. Mientras trabajaba en ella estos últimos días, desarrollé una nueva píldora. La píldora conservadora de la belleza. Una sola dosis mantiene la apariencia de una persona en su estado más fresco y juvenil, sin envejecimiento facial. Señaló el escenario con la cabeza. La señorita Nilou se llevó uno que yo mismo refiné. Por eso está mucho más deslumbrante esta noche. Las palabras resonaron como una chispa en la hierba seca. No solo las tres mujeres de Liyue, sino todos los que estaban al alcance del oído, miraron a Idris con los ojos como platos. Entonces, una oleada de envidia sutil en algunas, descarada en otras se extendió hacia la bailarina en el escenario, afortunada de haber recibido una pastilla de las manos del gran sabio. Idris ocultó su satisfacción. Ya fueran pastillas o jugadores, se necesitaba el rostro adecuado para transmitir el mensaje. Nilou era su estandarte elegido. Todo lo que brillara en ella esta noche podría convertirse en un canal para sus campañas. Le había dado la píldora preservadora de la belleza justo antes del espectáculo. Le dijo que bailara y dejara que los resultados hablaran. Lo único extraño fue su mirada después. Más cálida, más intensa, hasta que casi se preguntó si Naida la había poseído. La forma en que sus ojos se clavaron en él incluso a medio paso, brillando con un sentimiento que solo tenía un nombre simple. Amar. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 47. Naida. Idris incluso podría ser mi maestro. Fue una lástima, la verdad. Pocos notaron el tierno brillo en los ojos de Nilou. La mayoría quedó fascinada con su danza luminosa, y con la píldora para preservar la belleza que Idris acababa de mencionar. Después de un largo silencio de sorpresa, Ningguang se aclaró la garganta con una pizca de envidia en su sonrisa. Gran sabio, tu alquimia supera todas las expectativas. Pensar que podrías refinar una píldora así, fue una tontería suponer que tu alquimia tenía usos limitados. Fue presuntuoso y miope de mi parte. Como mujeres, especialmente las hermosas, muy pocas de las presentes no sentían curiosidad por la eterna juventud. Incluso Ganyu medio Adeptus y Eterna no pudo evitar sentir curiosidad. La gracia eterna sigue siendo eterna.
Idris simplemente dio un sorbo a su té. La alquimia hace mucho más que eso. Puede curar enfermedades, restaurar la resistencia y el ánimo, e incluso conceder un breve y brusco aumento de poder. Si no prometiera beneficios tan vastos, no me arriesgaría a romper una tradición de 500 años para fundar una nueva facultad. Las miradas en la mesa se agudizaron y brillaron. La elección del momento oportuno por parte de Idris no fue casualidad. Estaba sembrando apoyo a la facultad de alquimia a propósito. Que la vieja guardia intentara bloquearlo después de esta noche. Beidou se rió, sin adornos y sinceramente. Sumeru tiene la suerte de tenerte. No puedo creer que una nación cambie tanto solo por cambiar de líder. Con razón algunos dicen que naciste en el país equivocado. Beidou, reprendió Ningguang, mirándola de reojo. Está bien, échale la culpa al vino, murmuró Beidou, levantando su copa en señal de disculpa. Ganyu parecía estar a punto de disculparse también, pero Idris le restó importancia. No es nada. No serías el primero en decirlo. Tanto el nacimiento como la elección siguen las extrañas corrientes del azar. Solo hago lo que puedo y trato de hacerlo bien. Esa simple frase conmovió a los espectadores de Sumeru, quienes quedaron con los ojos empañados. Ningguang, observando sus rostros, sintió una punzada de inquietud. ¿Estaba aprovechando el momento para expresar discretamente su aprobación? Capas tras capas. Su juego era profundo. Charlaron un rato más. Cuando los platos estaban casi terminados y las últimas notas musicales se desvanecieron, Idris se levantó. ¿Buscamos una habitación más tranquila y hablamos en privado? Solo los cuatro. Y un pequeño dios que escucha a escondidas, todavía escondido fuera de la vista. Ningguang, Ganyu y Beidou asintieron y lo siguieron a una discreta cámara fuera del bazar. Con la marcha de los directores, la energía de la plaza decayó un poco. Escondida entre las vigas de sombra, Naida observó la hospitalidad del gran sabio de principio a fin, grabando cada línea en un cuaderno invisible. Gobernar, asegurar la ventaja de la nación, en realidad se compone de 1000 estratos, reflexionó. Una apariencia sonriente, motivos más profundos bajo la superficie, y otros aún más profundos. Que vean tu primera capa. Nunca la segunda. Y la diplomacia, es una demostración de fuerza que te hace más valioso a ojos extranjeros. Hizo una pausa y una pequeña sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Soy el dios de la sabiduría, pero en el arte de gobernar, Idris podría ser mi maestro. Este humano, decidió, era una gloriosa anomalía. Pensamiento extendido. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 48. La viajera rubia es una mujer. En una cámara lateral del gran bazar, Idris hizo que la matra buscara oídos y montara guardia en las puertas. La siguiente parte era política, pensada para salas cerradas, no para una multitud. Una vez sentados, Ningguang habló en nombre del trío. Gran sabio, incluso su bienvenida nos impresionó. Lo más destacado en 500 años no parece una exageración. Idris lo ignoró con un gesto. Me halagas. Y también hay regalos para los tres. Por favor, acéptalos. Colocó 3 cajas lacadas sobre la mesa. Dentro de cada una había una píldora blanca como el jade, suave como la perla. Ganyu se acercó. ¿Qué es esto, gran sabio? Las pastillas para preservar la belleza que mencioné, dijo Idris. ¿Qué? Por un instante, los imperturbables Ningguang, Ganyu y Beidou perdieron la compostura. Se recuperaron rápidamente, pero Ningguang tuvo que tragar saliva antes de preguntar. ¿Por qué nos dan algo tan excepcional? Porque no será raro por mucho tiempo, respondió Idris. Una vez que la facultad de alquimia esté oficialmente abierta, estas píldoras saldrán al mercado. De todos modos, serías el primero en la fila. Solo estoy adelantando la fila. Todavía parecían agradecidos. Incluso Ganyu, menos tentado que la mayoría por la eternidad, no dejaba de mirar la píldora. Además, añadió Ganyu tras un instante, aunque Yuan Shinkekin no pudo venir, ha oído hablar de tus hazañas y las ha aprobado. En particular, el momento en que te enfrentaste a guardias desleales con una lanza atravesándote el hombro, se sonrojó de solo oírlo. Ganyu tosió suavemente. Entonces, una pastilla más. Me temo que no, dijo Idris sin pestañear. Mis horas de alquimia son limitadas. No tengo extras. Desde las vigas de la habitación donde solo él podía sentirla, el susurro de Naida se atenuó en su mente. Estás mintiendo otra vez.
Ese horno tuyo escupe 8 pastillas por tanda. Solo le has dado una a Nilou, diosito de la hierba, respondió Idris en silencio. Todavía te imaginas a la gente más amable de lo que es. Dale uno más y te pedirá 10. Dale 10 y se preguntará por qué no 20. Abre la puerta una vez y la codicia se desborda. 3 pastillas, claramente definidas, también son mejor publicidad cuando llegan a casa. La escasez habla más fuerte que cualquier discurso. Oh. Naida se quedó callada, escarmentada, y, en secreto, un poco deslumbrada por la lección. Los políticos son aterradores y cuando la sorpresa se calmó, Ningguang deslizó un documento sobre la mesa. Gracias a sus resultados, Liyue restablecerá formalmente las relaciones diplomáticas con Sumeru. En cuanto al abismo bloqueado entre nosotros, hemos contratado a un viajero que logra casi cualquier cosa que se le pida. Esperamos que la ruta se reabra pronto. Cuando eso suceda, ampliaremos el comercio y el transporte terrestre para profundizar la cooperación. Repasaron los términos punto por punto. Mutuamente beneficiosos, prácticos y, como observó Idris, rápidos. Aún así, lo que le llamó la atención fue el viajero. ¿Esta viajera casi cualquier cosa? Preguntó con ligereza, ¿es rubia? Ningguang no dudó. Sí. Una joven que nos ayudó a resolver una crisis bastante delicada en Liyue. Se ha convertido en una amiga de confianza. Idris asintió una vez, con los labios curvados. Ah. Así que es In. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@patreon. patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 49. Lo que la viajera rubia aprende sobre Sumeru. Gracias a la información de Ningguang, Idris ahora sabía que el viajero rubio era el alegre In. Lo cual estaba bien. Que fuera hombre o mujer realmente no cambiaba sus planes. Mientras tanto, muy por debajo del borde del abismo, In finalmente rompió el sello exterior y se deslizó hacia el interior oscuro de las minas. Vetas negras recorrían la roca. Un miasma estancado latía en el aire. Este sello es ridículo, resopló mientras descendía. Los Ilichurls pueden entrar, los monstruos pueden entrar, ¿a quién exactamente mantenía fuera? Paimon tosió. Aparte de los mineros, probablemente solo tú. Yin desplegó sus alas y se dejó caer en una cornisa. No navegues hacia Sumeru. Los cofres lo exigen. Si me salto el abismo, perderé una fortuna en botín. Paimon solo pudo extender sus pequeñas manos. Prioridades eran prioridades. Cuando el equipo del gremio de aventureros y los mineros de Liyue se unieron a ellos abajo, Yin ya estaba preguntando por ahí. ¿No dijeron que eran de Sumeru? Si es nuestra próxima parada, deberíamos obtener información pronto. Encontraron a una joven bronceada y con bufanda catalogando muestras de mineral. Al mencionar a Sumeru, se iluminó, pero luego hizo una mueca. Llevo aquí un tiempo. Lo que sé es de hace un mes. ¿Aún lo quieres? Por favor, dijo Yin. Está bien. Sumeru, de un mes, en pocas palabras. Nuevo gran sabio. Muy joven, se llama Idris. En 2 semanas, ha limpiado mucho. Ha disminuido la delincuencia callejera, los mercados se han estabilizado, la academia ha relajado un poco su control sobre el dinero y la mano de obra. No todos lo aprecian, pero confían en que consigue resultados. A viva voz. Los sueños volvieron. Los adultos no habían soñado desde hacía, bueno, una eternidad. Entonces, zas. 2 avisos el mismo día. El Dr. Fatui emitió una disculpa pública por manipular nuestra red a casa, y la academia anunció que se había encontrado y eliminado la causa de la falta de sueños. La gente durmió, soñó y lloró. Toda la ciudad aplaudió. Imagínense la popularidad que adquirió el gran sabio. Facultad de Alquimia. Está añadiendo un 7º Garsan. Alquimia. No es la poción clásica que has oído de Mont. Esto es fabricación de píldoras. Él personalmente demostró una píldora que suprime, y luego cura, a Eleazar. 2 casos de los que todo el mundo habla. Colle y Dinacedad. La primera píldora lo calma, la segunda lo acaba. Los milagros se venden solos. Aparatos musicales. Reproductores de música Sumeru. Del tamaño de la palma de la mano, con 200 canciones, un auricular especial que aún funciona fuera del país. La primera tanda, diminuta, la publicidad, enorme. Probó uno en el Gran Bazar. Nilou lo bailó. Hablando de eso, las relaciones en el Gran Bazar se descongelaron.
Por primera vez, las recepciones oficiales se trasladaron de los fríos árboles de arriba a nuestro cálido bazar de aquí abajo. Comida, luces, música, baile. El bazar se siente respetado. Ah, dicen que le regaló a Nilou una píldora para preservar la belleza. Saquen sus propias conclusiones. Los ojos de Paimon brillaron. Una píldora que te mantiene guapa para siempre, ¿es eso, comestible para seres vivos flotantes? El aventurero reprimió una sonrisa y continuó, haciendo tic-tac con los dedos. 6. El doctor se sintió humillado. Se rumorea que instaló 100 puertas traseras en la casa y aún así perdió un duelo contra un absurdo guardia de seguridad de Sumeru. Tuvo que disculparse públicamente. La gente rió durante días. Los Fatui no lo hicieron. Pero hay una sombra. En Puerto Ormos y partes de Caravan Ribat y Pardis Diari, el contrabando de conocimiento enlatado, mezclado con sabiduría prohibida, se está extendiendo de nuevo. La matra y el cuerpo de 30 hombres han incautado mucho, pero sigue reapareciendo, como si alguien lo alimentara. Algunos usuarios entran en coma. Otros empiezan a predicar sobre una máquina divina. Así que tengan cuidado. Marchitamiento y Eleazar. Las zonas de marchitamiento siguen apareciendo, pero la respuesta es más rápida y, gracias a las nuevas píldoras, Eleazar ya no es una sentencia de muerte. La esperanza hace maravillas en el ánimo de una ciudad. Clanes del desierto. La Brigada Dorada está dividida. Algunos mercenarios, como Dea, cooperan más. Otros se enfadan porque un Sumeru más tranquilo implica menos oportunidades. El pequeño señor. Aún no hemos visto al señor menor Kusanali. Se rumorea que ella y el gran sabio son complicados. Pero las calles están más tranquilas, así que la mayoría ha dejado de discutir sobre teología y ha empezado a discutir qué canción suena más fuerte. Rumores sobre la creación de dioses. En el mercado negro se dice que una gigantesca máquina divina está casi terminada y que cierta marioneta de Inazuma quiere convertirse en dios. No hay plazo. Solo hay susurros. Ella exhaló. Esa es mi foto de hace un mes. Sueños restaurados, Eleazar tratable, y un séptimo Darsan, murmuró In. Sumeru parece estar ocupado. Ajetreado y susceptible, advirtió el aventurero. Si vas para allá, ten cuidado con los conocimientos enlatados y cualquier conversación sobre sabiduría prohibida. Si los Matra preguntan, coopera. Su general Mahamatra, Kino, es terriblemente educado. Paimon flotaba lentamente en círculos. Entonces, el plan sigue igual. Despejar el abismo, saquear todos los cofres, y luego Sumeru. Yin sonrió. Exactamente. Los cofres lo exigen, luego la diosa de la sabiduría. Quizás sepa de mi hermano. O lo hará el gran sabio, dijo Paimon. Suena y muy fuerte. De cualquier manera, dijo Yin ajustándose los guantes, bajamos. Y con eso, el viajero rubio se sumergió más profundamente en la oscuridad resonante, hacia las últimas esclusas del camino del Liyue y el dosel verde más allá. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 50. ¿El gran sabio es un imbécil? Entonces le daré una paliza. Paimon, siempre la boca de Dios, asintió solemnemente. Un informe de hace un mes está bien. Un país entero no puede cambiar tanto en un mes, ¿verdad? El aventurero nacido en Sumeru dudó, pero luego cedió. De acuerdo. Te diré cómo era Sumeru hace un mes. Empezó con luz. Historias de la selva tropical, los adorables, pero no subestimables, hongos, los biomas estratificados y la ecología enmarañada. Luego vinieron las espinas. Eleazar, esa enfermedad temible e intratable. Zonas marchitas que se extendían como manchas. Yin escuchaba con ojos brillantes. Paimon tarareaba, ya pintando una imagen de la nación verde y su supuesto dios de la sabiduría. Inevitablemente, el aventurero llegó a la academia y al hombre que la dirigía. Entre la gente común de Sumeru, cualquiera que no estuviera vinculado a la academia o a los silvicultores llevaba mucho tiempo sintiendo resentimiento hacia los sabios. Los aventureros no eran la excepción. Así que, cuando ella hablaba del gran sabio, se le escapaba un poco de ira. Y entonces, concluyó, nuestro gran sabio, no es una buena persona. Paimon se erizó. Encerraron al pequeño rey hierba de la suerte. ¿Y le dijeron a todos que adoraran a un dios que murió hace 500 años? Eso no es supervisión, es prisión. Exactamente.
La alojaron en el palacio más elegante, lo llamaron custodia protectora, pero cualquiera que conozca a Sumeru sabe lo que es en realidad, dijo el aventurero. Y sí, oí que eligieron a un nuevo gran sabio hace poco, pero los últimos actuaron igual. ¿Por qué esperar algo diferente? Paimon se cruzó de brazos. Me parece un viejo estirado y presumido. El aventurero resopló. Eso y no es inexacto. Yin exhaló por la nariz. Si ver al pequeño dios de la hierba significa contrariar al gran sabio, que así sea. Quizás, dijo el aventurero. Pero creo que ustedes dos pueden lograrlo. Yin no parecía preocupada. A pesar de la suerte y los aliados que había necesitado en Inazuma, se había enfrentado al Shogun Raiden y había ganado. ¿Un gran sabio humano? ¿Qué tan malo podía ser? Paimon apretó un pequeño puño. Si ese gran sabio insiste en oponerse a la justicia, y a nosotros, entonces yo, quiero decir, el viajero, no me contendré. Yin asintió con un destello de cautela en la mirada, pero con una determinación férrea. Si los rumores eran ciertos, estaba lista para actuar. Academia, oficina del gran sabio. Idris estornudó. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 2. Comentario. Votar. Capítulo 51. Naida. El amor también es libertad, niña. Qué extraño, ¿quién está pensando en mí? Idris se frotó el puente de la nariz. Un sexto sentido le indicó que alguien, en algún lugar, hablaba de él. Flotando perezosamente por la oficina, Naida cantó. Probablemente el doctor Fatui. Después de cómo lo humillaste, no lo dejará pasar. Un instante, luego una risita pícara. Onibu. De verdad, idiota, te miró más de 30 veces durante ese baile. Al menos podrías haberle devuelto la sonrisa. No lo hice, y, Su Majestad la pequeña hierba de la suerte, está probando una rutina de viejo maestro con espíritu de anillo. Desde que prometió aprender en serio, la conciencia de Naida se había convertido en su sombra permanente, en todas partes menos en el baño y por la noche, cuando se deslizaba bajo sus sábanas para calentar la cama y luego se desvanecía antes de que él pudiera reprenderla como es debido. A estas alturas, enfrentarse a la travesura de un niño dios era una partida perdida. Dejó las bromas a un lado y hojeó los contratos que había firmado con la delegación de Ningguang. Otro hito de la región. Hora de revisar el sistema. Sistema. Sin liberar al dios ni provocar disturbios, has alterado la posición diplomática de Sumeru y has avanzado en su historia. Liyue ha restablecido lazos formales antes de lo previsto. Recompensa concedida. Linaje de templado dracónico. Tras la absorción, tu físico se fortalece considerablemente, rivalizando con el de los portadores de visión. Tu longevidad aumenta consecuentemente. No está mal. Con esto, Idris supuso que podría vencer a Kino sin escudo sagrado ni agonía de escarcha. Si se esforzaba al máximo, ni siquiera el falso dios de la máquina sería un problema. Una botella de sangre oscura y brillante se aglutinó en su palma. Suficiente para trabajar. Pero primero, arrugó una nota y la arrojó hacia la ventana abierta. ¿Quieres fondos para investigación? Consigue un trabajo o inscríbete como principiante en la futura facultad de alquimia. Deja de subirte a mi ventana con corrientes de aire ánimo. No aprobaré tu presupuesto. No lo intentes de nuevo. Aporrear. Ay. F. Faruzan, ¿estás bien? Duele. ¿Quién usa el papel como arma? No me digas que el nuevo gran sabio también es un artista marcial. Corre. Pasos se esparcieron por el pasillo. Apoyando la mejilla en una mano, Idris sonrió hacia la ventana. Crezcan rápido, bribones. Por ahora, Sol Walaitami y Kino eran realmente confiables. Los demás tendrían que ser entrenados, o reemplazados. Levantó la botella y comenzó a absorber la sangre dracónica. Esa noche, en la habitación de Nilu en el bazar. Las flores y los aplausos aún no la habían animado. En algún momento, la persona a la que había empezado a observar observándola de verdad no la había mirado ni una sola vez. El sueño la invadió. En el suave verde del sueño, apareció una pequeña silueta familiar. Pequeño rey hierba afortunado. ¿Eres tú? Soy yo, Nilu, dijo Naida, con una voz que parecía el viento entre las hojas. Pareces y preocupada. ¿Lo hago? Yo, tal vez. Naida sonrió y luego citó algo que había oído en la brisa, algo que le pareció correcto decir allí. El amor también es una forma de libertad. Así que persigue tu libertad, chica.
Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@patreon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 52. Inspeccionando la máquina divina. En su sueño, Nilo escuchó las palabras y sintió un calor que le inundaba la cabeza a los pies, incluso bajo las sábanas. Señor Kusunali, ¿qué está diciendo? Naida, de pie bajo el suave resplandor del sueño, sonrió. Nada especial, solo algo simple y auténtico. Idris es de los que se entrega por completo a su trabajo. Si no tomas la iniciativa, puede que ni siquiera se dé cuenta de lo que tiene delante. Vale, Nilo asintió, con las mejillas encendidas. Un destello de sorpresa la asaltó. ¿De verdad se lleva bien el pequeño rey hierba afortunado con el gran sabio? Eso sonaba absurdo. Después de todo, quien había mantenido bajo guardia al pequeño rey hierba afortunado era el mismísimo gran sabio. ¿Cómo podían? Antes de que pudiera desenredar ese nudo, Naida desapareció del sueño. Otra escena, suave y somnolienta, se apoderó de ella, y Nilo se sumió en un sueño más profundo. Mientras tanto, con Naida vagando por el mundo, Idris terminó de absorber la sangre dracónica de Templado. Unos tenues patrones escamosos brillaban en sus muñecas y tobillos. Residuos de poder aún por digerir. No eran las malignas escamas de miasma que plagaban a los pacientes de Sumeru. Eran los signos benignos de la recija. Aún así, la energía era tan potente que su asimilación completa tardaría días, quizás semanas. El resto podía esperar. Con el pequeño rey hierba afortunado ya no pegado a su hombro, era hora de inspeccionar el eje central del plan para la creación de dioses. La máquina divina. Shouki no Kami. Señor radiante de 7 hojas y de los secretos, como lo llamaba el antiguo epíteto. Destrozarlo sería un desperdicio. Reutilizarlo, eso fue el ahorro de un villano. Como en la casa ya no podía canalizar sueños hacia el reactor, Idris necesitaba ver exactamente dónde estaba el déficit. En realidad, debería haberlo comprobado antes, pero un dios omnipresente que hacía de mentor espiritual del anillo le había saturado la agenda. La indulgencia de Naida hacia él existía solo porque no había hecho daño real a Sumeru, ni a ella. En el relato original, el segundo gran pecado del gran sabio Azar había sido la traición. Ceder a la ambición de Scaramouche de convertirse en el dios de Sumeru. Sin duda, esos sabios creían que podían controlar a su deidad creada por el hombre. 5 siglos de trabajo preliminar después, las piezas ya estaban sobre el tablero. La tarea de Idris era sencilla. Apoderarse de ellas. Sumeru carecía de combatientes de primera. Naida era sabiduría, no guerra. Eso dejaba a Idris como suplente, y la máquina divina serviría de sobra en caso de apuro. Preferiblemente sin que Naida lo supiera. Guiado por un puñado de discretos subordinados, descendió bajo el santuario de Surastana. Allí estaba. Una imponente estructura, con la carcasa completa, solo un hilo de energía y, lo más importante, sin piloto. Puedo recuperar la energía con pastillas o con la sangre de dragón que aún no he consumido, pensó, acercándose. Entonces notó las sombras. Demasiadas botas en la oscuridad. Mercenarios. Máscaras fatui. Y entre ellas, unas cuantas túnicas familiares de las filas de los sabios. El acero chirrió al salir de las vainas mientras un círculo de espadas se tensaba. Idris suspiró. ¿Ah, sí? ¿Planeas hacer esto aquí? Un anciano de barba larga se burló, su voz resonando en la piedra. Así es, gran sabio Idris. Has ofendido a demasiada gente, has roto demasiadas reglas de Sumeru, y ahora pretendes repartirnos nuestra parte de las ganancias. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@patreon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0. Comentario. Votar. Capítulo 53. La espada malvada del villano tiene hambre. Los rostros de los ancianos se deformaron de rabia. Su plan consistía en obstaculizar la nueva facultad de alquimia de Idris por todos los medios. Difamarlo, ensuciarlo, convertirlo en el próximo pararrayos como los últimos grandes sabios. No esperaban que actuara tan rápido, que demostrara la alquimia frente a todo Sumeru, y a invitados extranjeros. Y que se ganara el aplauso del público. Inaceptable. Un gran sabio que la gente apreciaba era lo último que querían. Una figura decorativa antipática mantenía a las 6 facultades en plena id. El afán de Idris por centralizar el poder. Eso amenazaba sus postres.
Idris sacó su espada, la hoja de color negro azabache que bebía la luz. Agonía de escarcha. He regañado a mucha gente desde que asumí el cargo, dijo con serenidad. Al pequeño rey hierba afortunado. A las matras. Al cuerpo de los 30. A los eruditos. Incluso a mí mismo, a veces. Pero a ti, no te he regañado ni una sola vez. En cambio, te he mostrado, una y otra vez, lo que la alquimia puede hacer. Incluso te lo demostré personalmente. Su mirada recorrió sus filas como una ola fría. Y aún te erizas. Decepcionante. Los mercenarios lo rodearon con más fuerza. Las máscaras Fatui brillaban en la penumbra. Algunos ancianos evitaron su mirada. La vergüenza brilló un instante antes de que la malicia regresara. Los eruditos no moverían un dedo. Para eso estaban el acero a sueldo y los Fatui. Idris se volvió hacia las máscaras. ¿Y ustedes, enviados por el doctor? El líder negó con la cabeza. Malentendido, gran sabio. Los ancianos nos pidieron un precio que nos gustó. Esto es un trabajo secundario, nada más. Respuesta cautelosa. Idris dudaba que fuera toda la verdad. Sin la sombra del doctor, estos insignificantes no se atreverían. Se enfrentó a los mercenarios, muchos con uniformes de la Brigada Dorada. ¿Y ustedes? Muchos son de Sumeru. Mátenme, devuelvan un fósil a la silla, ¿y eso cómo ayuda a su patria? Varios parecían afligidos. Su capitán ahuecó el puño. Lo siento, gran sabio. Aceptamos monedas y resolvemos problemas. Ese es el código. Por supuesto que lo fue. Un anciano soltó una carcajada. ¿Ya terminaste de decir tus últimas palabras, Idris? Ni siquiera con una visión podrás enfrentarte a todos nosotros. No te preocupes, la culpa la echaremos a los mercenarios del desierto. Tu preciada unidad permanecerá intacta. Idris sonrió. Te interrogué por una razón. Para tener la conciencia tranquila al matarte. Elegiste la rebelión. Yo quería una prueba de fuego real para comprobar mi fuerza actual. Sin aura real. Sin teatralidad. Solo acero. Inclinó la espada. Agonía de escarcha, aliméntate. La espada ronroneó, un hambre baja y ansiosa. De vuelta en sus aposentos, Naida regresó de su paseo nocturno y se detuvo. No había Idris en el escritorio. No era raro. Trabajaba a un ritmo absurdo. Sondeó las ramas del santuario con la intuición de una diosa. Nada. Se le encogió el estómago. La presencia de Idris no estaba en ningún lugar del árbol sagrado. En ese instante, el pequeño rey de la hierba afortunado realmente entró en pánico. Para leer capítulos avanzados, dirígete a p@treon. Patreon.com/nanekaito. Pensamientos de los creadores. Diablo Rojo 19. ¿Te gustó? Añadir a la colección. Envía algunas piedras de poder. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 54. El dominio de la madera muerta del samsara de la visión dentro. ¿Dónde está el gran sabio Idris? ¿A dónde fue? La conciencia de Naida recorrió la ciudad de Sumeru como un cometa verde pálido, recorriendo tejados, arcadas y las ramas del árbol sagrado. Nada. Ni rastro. Estaba bajo el santuario de Surastana, muy por debajo de las raíces, donde la peculiar arquitectura amortiguaba la percepción divina y ocultaba una sala cavernosa. Naida aún no lo había considerado. Solo sabía que la ciudad no albergaba a ningún Idris. Ella buscó la mente en la que más confiaba. General Mahamatra Kino, le presento al pequeño rey hierba afortunado. Necesito su ayuda. Kino se quedó paralizado a mitad de la patrulla. Era la primera vez que oía la voz del dios. ¿Su excelencia y? ¿El pequeño rey hierba de la suerte? Sí. Idris, el gran sabio, ha desaparecido. No lo siento en ninguna parte de la ciudad de Sumeru. ¿Qué? La noticia fue como una sacudida. En ese momento, Idris era la piedra angular, tanto política como prácticamente. La delegación de Liyue estaba en la ciudad, y por la mañana se suponía que los despediría. Si algo le sucedía ahora, Kino entró en acción. Entendido. Enviaré equipos a barrer las afueras inmediatamente. Hazlo. Yo me encargo del interior. Un instante de vacilación. Su excelencia y disculpe la pregunta, pero dado que Eli continuó con su confinamiento, ¿por qué nos advirtió? ¿Cómo se dio cuenta de que estaba en peligro? Eso y no importa, dijo ella, con las mejillas acaloradas por una razón que no estaba lista para mencionar. Solo vete. Yo cubriré la ciudad. Por tu voluntad. Kino se giró, ladrando órdenes. Naida, por primera vez en siglos, se encontró rezando. Por favor, que todo esté bien, y Idris estaba más que bien.
Él estaba prosperando. Dominio Samsara de Aduo. Una luz verde crepuscular inundó la caverna bajo el santuario. Desde el suelo hasta la bóveda, un bosque irrumpió. Enredaderas negras y resbaladizas, entrelazadas con espinas, que exhalaban un gélido aliento funerario. El poder de Dendro se entrelazaba con un éter de muerte sombrío. Un dominio se desplegaba como un laberinto viviente, sellando toda vía de escape. ¿Qué es eso? Un mercenario de la Brigada Dorada tropezó al ser enredado en una enredadera en su pierna. Las espinas atravesaron el cuero y la piel. Un frío corrompido le recorrió las venas. Gorgoteó, se desplomó y se desmoronó en un charco rojo. Entonces, incluso la sangre fue absorbida, las hebras de enredadera la secaron. El pánico se apoderó de ellos. Solo los ancianos de la retaguardia seguían intentando parecer justos. Idris. Eres el gran sabio y usas artes tan malignas. ¿No temes las represalias? ¿Retribución? La risa de Idris fue suave y cortante. ¿Un villano que teme al karma? ¿De verdad que me malinterpretas? Habían elegido su lugar en esta historia. Él simplemente aceptaría su contribución. Sus vidas serían más que suficientes para complementar la escasa energía que aún le faltaba a la máquina divina. No había necesidad de desperdiciar píldoras ni su recién obtenida sangre de dragón. Ustedes son muy divertidos. Un momento dicen mata a Idris. Al siguiente gran sabio, recuerda tu posición, con la esperanza de que los deje marchar. No lo haré. Su espada se hundió. Morir. La agonía de escarcha aulló y él se movió. El primer golpe partió en dos el arma de un martillador fatuí sabueso de la grieta. El segundo atravesó la máscara y al hombre. Explosiones elementales detonaron desde todas direcciones mientras los mercenarios y fatuí se lanzaban con todo, obligándose a comprometerse. Dejen de contenerse. Rugió su comandante. Luchamos hasta el final o morimos donde estamos. Una tormenta de piro, electro e hidro azotó el dominio del bosque muerto. Las vides de Idris absorbieron el derrame, la espada se llevó el resto. El poder retumbó con tanta fuerza que traspasó las barreras del templo, hacia la noche de Sumeru. Naida giró la cabeza hacia el santuario. Lo sintió al instante. Una oleada salvaje y estratificada. Dendro entrelazado con algo más frío, más antiguo. Él estaba abajo. Y estaba luchando.